Ok, y esta mañana, Pastor Joey Navarro, es un gusto, no creo que he tenido la oportunidad de presentarlo antes, pero bienvenido, un gusto conocerlo por este medio. Pastor nos trae el mensaje de esta mañana en momentos así, basado en Hechos 16:25. Y Pastor, el tiempo es suyo. Adelante. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Qué bueno de estar con ustedes, desayunando juntos, poder compartir la palabra de Dios, poder escucharlos, poder tener un encuentro con el Señor, porque el propósito de esta línea de oración es tener un encuentro con el Señor. El libro de Hechos, capítulo 16, encontramos una de las historias más sorprendentes que tiene la Biblia. En esa historia está situado en la ciudad de Filipos. Filipos, una ciudad importante, una ciudad eh, que reconocían o lo conocían en esos tiempos como la Roma pequeña, porque había muchos ciudadanos romanos que vivían en esa ciudad. Los que vivían la gran mayoría eran soldados retirados, vamos a decir, del ejército romano. Y, y ahí encontramos en Filipo la historia, vamos a decir, vemos dos personajes principales. Uno de los personajes era Pablo, eh, que antes de ser Pablo era Saulo de Tarso, un hombre que perseguía a los cristianos, pero ahora encontramos a un hombre que estaba postrado delante de Dios porque había tenido un encuentro con Jesús. Un hombre que era reconocido fariseo de fariseos, pero ahora predicaba, vamos a decir, a Jesús resucitado. Y ahí en el libro de Hechos encontramos a Pablo y a Silas. Silas también, un hombre que Dios le había llamado, Dios le había tocado, y lo encontramos en una circunstancia que muchos de nosotros, vamos a decir, también estamos haciendo, que es la predicación del Evangelio. En esa circunstancia, Pablo se encontró con una mujer que tenía un espíritu inmundo, porque dice la Biblia en el versículo 16, dice: aconteció que mientras iban a la oración nos salió en encuentro una muchacha con espíritu de adivinación. Muchos de nosotros pensamos que de repente era una muchacha que era como una gitana que te adivinaba, vamos a decir. Pero esa muchacha, cuando la Biblia habla de espíritu de adivinación, está hablando de una muchacha poseída por un demonio. Lamentablemente, cuando esta muchacha era esclava, no solamente esclava del demonio, sino también una esclava, vamos a decir, de unas personas que la utilizaban para que pudiera adivinar, la cual le daba gran ganancia, dice la Biblia, a sus amos adivinando. Eh, en el versículo 17 nos habla que esta muchacha, cuando vio a Pablo y a Silas, comenzó a gritar, dando voces, y decía: estos hombres son siervos de Dios, el Altísimo. Ellos anuncian el camino de la salvación. Usted diría, pero ¿por qué una muchacha siendo poseída comienza a anunciar al pueblo y comienza a tirar esas arengas? Hermanos, el demonio, la Biblia dice que el demonio cree en Dios y tiembla. Lamentablemente, vamos a decir, estamos en un mundo donde existe el demonio, donde existe posesión del demonio, donde el demonio quiere destruirte, donde el demonio quiere, vamos a decir, tratar de destruir a tu familia. Y lamentablemente el diablo estaba destruyendo a esa muchacha. Y el demonio, al ver a Pablo y a Silas, reconoce que ellos son siervos de Dios. Porque el demonio, el demonio también cree y tiembla delante de Dios, pero lo que no hace el demonio es obedecer. Y esa es la diferencia del cristiano, ¿no? El cristiano que es cristiano también cree en Dios, tiembla delante de Dios, reconoce que es Dios, pero la diferencia del cristiano obedece la palabra de Dios. Y eso es lo que demuestra, vamos a decir aquí, que el demonio, vamos a decir, reconoce a estos hombres. Y qué bueno, hermanos, cuando nosotros nos encontramos con Dios de una u otra manera. El versículo 18 dice: esto lo hizo muchos días hasta que desagradó a Pablo, se volvió él y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella.
Y la Biblia dice, y salió en aquella misma hora. La palabra de Dios es poderosa, la palabra de Dios es fuerte. La palabra de Dios, cuando quiere transformar la vida de una persona, transforma la vida de una persona. Y ahí vemos, vamos a decir, la transformación de esa persona. Pero lamentablemente, cuando a veces nosotros esperamos, cuando predicamos la palabra de Dios, esperamos que de repente haya una fiesta espiritual. Porque lo que estamos viendo aquí, debería haber una fiesta espiritual, pero lamentablemente en vez de ver una fiesta espiritual, la palabra de Dios dice que los amos de esta muchacha agarraron a Pablo y a Silas, los llevaron delante de los tribunales, y en el versículo 22 dice, entonces se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgando sus ropas, ordenando azotarlos con vara. Después de haberlos azotado mucho, los echaron a la cárcel, mandando al carcelero que los guardaba con seguridad, el cual al recibir esta orden los metió al calabozo más adentro, dice la palabra de Dios, más adentro, y les aseguró los pies con cepo. En otras palabras, en vez de recibir las gracias, en vez que el pueblo, vamos a decir, viendo los milagros de Dios, vamos a decir, dieran gracias, vamos a decir a Pablo y a Silas, y principalmente a Dios, la palabra de Dios dice que golpearon a Pablo y a Silas, los encerraron en un calabozo adentro. Los calabozos en esa época eran los calabozos oscuros, no eran los calabozos que nosotros reconocemos, eran, vamos a decir, cuevas profundas donde ponían a los presos. Inclusive dice la palabra de Dios que le pusieron cepo. Los cepos eran tablas grandes para poder sostener las piernas, los pies, para que la gente, vamos a decir, tuviera una posición incómoda, dolorosa, y más aún todavía para que no pudieran escapar. Y Pablo y Silas, lamentablemente por causa de la predicación del Evangelio, fueron echados a la cárcel, fueron echados al calabozo. La pregunta es, ¿qué es lo que tú esperas? ¿Qué es lo que tú estás esperando? ¿Qué es lo que tú estás esperando? ¿Estás esperando que de repente muchas personas reconozcan lo que tú estás haciendo para Dios? O de repente estás esperando, vamos a decir, que de repente por la predicación del Evangelio, de repente muchas personas que te conocen a ti comiencen a aplaudir. Pero a veces nosotros no recibimos eso, recibimos lo contrario. Pero en medio de las pruebas, en medio de todo eso, hay un propósito. La Biblia dice que cuando en el versículo 25, que cuando Pablo y Silas, dice el versículo 25, dice, pero a medianoche, orando, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. A medianoche. La Biblia siempre registra esta palabra, a medianoche, a medianoche. No sé si recuerdan de repente también la historia, o mejor dicho, cuando la historia de las 10 vírgenes, también dice a medianoche. A la medianoche, cuando la Biblia registra medianoche, está hablando del momento, del comienzo del momento más oscuro, del momento más oscuro, del momento más oscuro del día. Pero también a medianoche registra el momento más oscuro de lo que está pasando la persona. Y mire lo que dice la Biblia, dice que a medianoche, en el momento más oscuro de Pablo y Silas, ellos oraban y cantaban himnos. La pregunta es, a medianoche, ¿qué es lo que haces? ¿Qué es lo que haces en el momento más oscuro, vamos a decir, de tu vida? ¿Qué es lo que haces en el momento más oscuro, vamos a decir, de lo que tú estás pasando? Pablo y Silas estaban destruidos, estaban azotados, estaban heridos. Pablo y Silas estaban, sus espaldas estaban de repente sangrantes, pero dice que a medianoche ellos oraban a Dios. A medianoche ellos oraban a Dios. Ellos cantaban a Dios. Amigo y hermano, estaremos dispuestos que a medianoche nosotros también cantemos alabanzas a Dios. ¿Será que a medianoche también tendremos la misma actitud de Pablo y Silas? En esta mañana yo te invito a que tú puedas también cantar a medianoche.
que tú puedas alabar a Dios a medianoche, no importando la circunstancia que tú estás viviendo, no importando lo que tú estás pasando, porque muchos de nosotros también estamos a medianoche por causa de una enfermedad, por causa del dolor de la pérdida de un ser querido, por causa del dolor, vamos a decir, de porque de repente un hijo se fue de casa, por causa del dolor, porque de repente la gente, vamos a decir, te desprecia, no reconoce lo que tú estás haciendo. A medianoche estaremos dispuestos a cantar alabanzas a Dios. Estaremos dispuestos a cantar alabanzas a Dios. Vamos a, en esta mañana, vamos a orar para que el Señor nos pueda tocar y podamos nosotros también tener la misma actitud de Pablo y Silas a medianoche. En la Biblia dice, y hay un himno que a mí me gusta, en momentos así, levanto mi voz, levanto mis manos. Estaremos dispuestos también que a medianoche levantemos nuestra voz y nuestras manos como Pablo y Silas. Vamos a orar en esta mañana. Señor que estás en los cielos, Señor, ayúdanos, Señor, a seguir adelante. Que podamos, Señor, estar contigo y no nos dejes solos, Señor. Que a medianoche podamos también cantar y tener la misma actitud de Pablo. Y qué lindo cuando la Biblia dice que cuando ellos oraron y cantaron, después de eso hubo un gran terremoto, sucedió un milagro. Y esperamos que también pueda suceder ese milagro en nuestra vida. Señor, ayúdanos en el nombre de Jesús.